Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias por sumarte a este tiempo. Hoy voy a tomar unos minutos para compartir una palabra a partir de Jeremías 15:19. Y voy a hablar de la conversión. Hay allí ganancias de la conversión. Y quiero hablar de esto porque me impacta mucho que en este versículo, Jeremías 15:19, leemos esta palabra que dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces vamos a hablar de la ganancia de la conversión. Esta palabra conversión es una palabra muy interesante, muy significativa. Creo que es una palabra que tenemos que estudiar más, tenemos que conocer mucho más, porque el tema de la fe tenemos que también aprender a abordarlo desde este concepto o desde este principio de la conversión. Muchas personas, por ejemplo, les resulta fácil decir que tienen una fe o que profesan una fe determinada o X o hacia algo, pero no necesariamente manifiestan o expresan una conversión. Es decir, no expresan un cambio de vida o una transformación de vida, porque la conversión es una obra que no tiene nada que ver nada más con destellos, con pinceladas de fe o de buenas obras. La conversión es un principio profundo porque tiene que ver con la naturaleza del ser. ¿Por qué digo esto o por qué es importante esto? Pues porque vamos a seguir batallando mucho con muchas cosas si lo que sostiene nuestra vida sigue siendo justo la naturaleza que nos ha llevado a hacer lo que no conviene hacer. Entonces, por eso es importante la conversión. Es muy, muy importante. Y vuelvo a leer este versículo de Jeremías 15:19, que dice: si te convirtieres, yo te restauraré. Hay una palabra de Dios que tiene un tono muy interesante, porque hay un compromiso, hay una promesa. Dios se pone a sí mismo como una garantía de que si sucede lo que Él está pidiendo, entonces Él hará lo que Él está ofreciendo. Si te conviertes, entonces yo te restauraré. Y cuando uno habla, repito, de la conversión, hay varias cosas que uno puede abordar o desde donde uno puede abordar el tema. Por ejemplo, cuando yo pienso mucho en el tema de la conversión, pienso en muchos pasajes a través de los cuales Dios nos insiste y nos insiste y nos insiste que vivamos de su palabra, por su palabra y para su palabra. Es decir, difícilmente alguien va a experimentar una conversión si no vive de la palabra de Dios, por la palabra de Dios y para la palabra de Dios. Difícilmente alguien dará testimonio de una conversión si no hay palabra de Dios en él. Porque no se puede vivir una conversión
si la obra de Dios no está siendo profunda en nuestro ser o en nuestra vida. Muchas personas, por ejemplo, hemos en algún momento o en algunas etapas del desarrollo de vida de nuestra fe, hemos llegado quizás a luchar, a enfrentar muchas luchas, porque nos pasa algo parecido a lo que leemos, o no parecido, sino nos pasa eso, nos pasa igual que lo que el apóstol Pablo dice que él enfrentó, esas luchas que enfrentó y que habló de ellas en Romanos capítulo 7, en donde él reconoce cómo él quiere hacer el bien, pero de pronto se halla haciendo el mal. Y él mismo dice, y entonces si yo estoy haciendo el mal y no el bien que estoy queriendo, entonces encuentro que el mal está en mí. Y entonces ahí hace una serie de comentarios que son muy interesantes acerca de la naturaleza en el corazón del hombre. Una persona que se mantiene bajo una naturaleza de pecado no puede hacer entonces algo distinto a eso. Va a seguir pecando, va a seguir pecando y va a seguir pecando. De la misma forma, nosotros, si queremos vivir de la palabra, por la palabra y para la palabra de Dios, entonces tenemos que ir a la palabra y dejar que la palabra abunde en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros labios. Dejar que la palabra de Dios se haga vida en nosotros. Y al estar leyendo las escrituras, yo me hice la pregunta, ¿por qué razón es que Dios nos dice que vivamos de su palabra, por su palabra y para su palabra? ¿Por qué razón? Y entonces quiero invitarte a que me acompañes a leer. Básicamente vamos a leer algunos pasajes para que veamos ahí la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué Dios nos lleva a su palabra, o por qué Dios nos dice que vivamos de su palabra? Si nosotros, repito, si nosotros queremos ver la ganancia de la conversión, si realmente queremos convertirnos, tenemos que abrir nuestro corazón a la revelación de Dios, a la palabra de Dios. Tenemos que vivir por la palabra de Dios. Y quiero invitarte en este momento a que veamos 3 pasajes. Vamos al primero de ellos en el Salmo 119, versículo 133. El Salmo 119, versículo 133 dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Por qué Dios nos llama a vivir de su palabra, por su palabra y para su palabra? Número 1, porque su palabra direcciona. Si algo necesitamos nosotros, si algo necesitamos las personas, los hombres, necesitamos dirección y orden. Necesitamos orden. Esto lo estoy diciendo así de una forma quizás tan sencilla, pero esto es parte de una gran lucha que se vive en el corazón de la mayoría de nosotros, y me atrevería yo a decir quizás hasta en etapas muy específicas de nuestra vida. Hay etapas en nuestra vida en las que queremos como soltarnos, como desatarnos, y sentimos a veces hasta cierto enfado y hasta cierto hastío por esas personas que están detrás de nosotros y detrás de nosotros, queriéndonos cuidar, corregir. A veces sentimos eso, a veces las personas sienten eso. Y cuando tú rechazas eso, normalmente empezamos a entrar en un escenario de desboque, ¿no? Nos desbocamos y empezamos a hacer lo que sea, y muchas veces cosas que no convienen, muchas veces cosas que nos desorientan, que nos desordenan. Entonces,
Si algo hace la palabra de Dios es direccionarnos, es ordenarnos. El salmista reconoció eso y entonces cuando habló con Dios o cuando le habló a Dios, él le dijo: ordena mis pasos con tu palabra. Si tú buscas dirección y orden en tu vida, entonces aprende a venir a la palabra de Dios. Y ahí vas a aprender cómo Dios te enseña o nos enseña a vivir en orden, en paz, con un propósito, con un rumbo, con un destino bien definido. Y además vamos a experimentar la segunda parte de este versículo que dice: ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Número 2, si me acompañas a Juan capítulo 8 versículo 31 y 32, ahí dice las escrituras: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice el versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿por qué es importante vivir de la palabra de Dios, por la palabra de Dios, para la palabra de Dios? Número 2, porque su palabra nos conduce a la verdadera libertad. Muchas personas han pasado años y años y años de su vida queriendo sentir o queriendo alcanzar libertad o sentirse libres, y no hemos llegado al punto de conocer y reconocer que la palabra de Dios justamente nos conduce a la verdadera libertad. Porque la libertad no se trata solamente de quitar todas las voces que quieren dirigirnos o que quieren estar sobre nosotros. La libertad consiste en que tú vivas tu propósito, tu verdadero propósito en Dios, que tú camines con este sentido de la plenitud en tu vida. La verdadera libertad es conocer a Cristo, conocer a Dios, porque Él te enseña realmente a vivir. Él te provee todo lo necesario para que tú puedas tener una vida realmente segura, una vida realmente completa. Él te lo enseña. Tomaríamos o necesitaríamos tomar mucho tiempo para explicar muchas cosas que implica esto, pero la palabra de Dios realmente nos conduce a la libertad. Y número 3, si me acompañas al Salmo 119, versículo 11, ahí leemos: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sabe, número 3, que la palabra de Dios nos da discernimiento de lo bueno y lo malo? Y entonces con ese discernimiento uno puede tomar la decisión de guardar todo lo bueno. Por eso habla aquí de guardar los dichos. Pero también uno puede desechar todo lo malo. Es decir, tomar la decisión de no pecar, de no faltar o de no errar, de no desviarnos. Y esas cosas son necesarias en todas las áreas de nuestra vida. Si nosotros tenemos mucho más cuidado de considerar la palabra de Dios, de realmente considerarla, vamos a ser mucho más exactos, vamos a ser más finos, vamos a ser más certeros, más correctos en cada una de las decisiones que tomemos en todas las áreas de nuestra vida. Y bueno, vamos a seguir hablando de este tema en el siguiente clip. Vamos a seguir hablando de este tema, pero por ahora te invito a que oremos y le digamos al Señor: Padre, gracias te damos en este momento por traer a nuestro corazón principios que nos enseñan a apreciar la ganancia de la conversión.
No queremos vivir una fe que no tenga ese fundamento o ese cimiento de la conversión. Porque la fe que solamente se basa en palabras normalmente se cae rápido. Pero cuando hay verdadera conversión, entonces tu Espíritu Santo es como si formara una estructura en nosotros, y entonces pueden venir muchas cosas, pero en donde hay verdadera conversión hay mucha ganancia. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estos minutos que inviertes conmigo. Continuamos en la siguiente transmisión. Bendiciones.